La luz de la mañana atravesó las cortinas, clavándose en mi cabeza como 1000 agujas. Gemí, cambiando de postura en el sofá donde, al parecer, me había quedado dormido la noche anterior. La habitación apestaba a whisky rancio y restos de comida de fiesta, y el dolor de cabeza me hizo maldecir por haberme pasado con las copas. La ropa me pegaba al cuerpo, arrugada y húmeda de sudor, y al incorporarme, escuché una risa suave que llegaba desde la cocina. Era su risa, la de Sofía. Su voz sonaba como campanas, ligera y despreocupada, pero había algo debajo, un matiz que no podía identificar. Junto a ella estaba Marcus, con su risa grave e inconfundible. La risa aguda de Claire completaba la sinfonía de burlas. Ligero de copas, se burló Marcus en voz alta, su tono resonando por las paredes. No aguanta el alcohol, añadió Sofía entre risas, su tono agudo y más divertido de lo que debería. Me congelé. Sus palabras atravesaron la niebla de mi cabeza. No solo se estaban riendo de mí, se estaban regodeando. Yo era el chiste privado de su broma. «Buenos días, dormilón», llamó Sofía desde el marco de la puerta de la cocina, con su voz empapada de una falsa alegría. Sostenía una taza de café entre sus manos perfectamente cuidadas. Apoyada en el marco, sonreía, demasiado dulce, demasiado perfecta. «Te quedaste dormido a las 9», añadió, con un tono burlón. «Quizá deberías evitar el whisky la próxima vez, ¿eh?» Asentí, incapaz de responder, mientras el estómago me daba vueltas. Algo no encajaba. Quizá era la forma en que sus ojos evitaban los míos cuando intentaba mirarla. O cómo Marcus sonreía, demasiado cómodo en mi casa. «Te perdiste toda la diversión», intervino Marcus, su voz suave pero cargada de arrogancia. «Fue una noche genial». Apreté la mandíbula. Sus risas me taladraban los nervios, como uñas rascando una pizarra. Algo iba mal. No podía ser normal. «Papá», susurró una voz pequeña, tirando de mi manga. Era Lila, mi hija, de pie en el pasillo. Su cara pálida y sus ojos grandes contrastaban con la alegría despreocupada que venía de la cocina. «Ven arriba», dijo, con voz casi inaudible. «Ahora». La urgencia en su tono me atravesó la resaca como una cuchilla. La seguí, el corazón latiéndome con fuerza. Me llevó a su habitación, cerró la puerta y sacó un pequeño oso de peluche de la estantería. «Escondí una cámara», dijo, sacando un diminuto dispositivo del peluche. «¿Qué?», pregunté, con voz ronca. «¿Por qué?». Su labio tembló y evitó mirarme a los ojos. «Escuché cosas la semana pasada. No confiaba en mamá. La sangre se me heló. ¿De qué estás hablando, Lila?». No respondió. Conectó la cámara a su tablet y le dio al play. La pantalla cobró vida, con una imagen borrosa pero clara. Allí estaban Sofía y Marcus en mi salón, sentados demasiado cerca. Sus risas eran las mismas que había oído abajo, pero ahora sonaban más agudas, más crueles. Vi cómo Marcus se inclinaba, apartándole un mechón de cabello de la cara. Mi corazón latía con fuerza. Susurraban. Las palabras eran ininteligibles, pero su lenguaje corporal era ensordecedor. En un momento, Claire entró con una copa de vino en la mano. «Mejor que paréis antes de que despierte», dijo, su sonrisa fría y llena de complicidad. Sofía rió de nuevo, un sonido que antes adoraba y que ahora detestaba. «Por favor», dijo con un gesto despectivo. «No se entera de nada». Lila pausó el vídeo. «No quería enseñarte esto, papá», dijo suavemente, con sus pequeñas manos temblando. «Pero tenías que saberlo». Por un momento, no pude respirar. La traición me golpeó como un tren de mercancías, ruidosa, aplastante e inevitable. Mi mente daba vueltas intentando asimilar lo que acababa de ver. Las mentiras, la desfachatez, la forma en que se reían de mí en mi propia casa, con mi hija durmiendo en la habitación de al lado. Puse una mano en el hombro de Lila, tratando de calmarme. «No le digas nada a nadie», dije, con voz baja pero firme. «Yo me encargaré». Cuando bajé de nuevo, cada paso me pesaba más.
Cada risa de la cocina era más aguda, más hiriente. Sofía estaba en el fregadero, aclarando tazas de café, sus movimientos tan tranquilos que daban rabia. ¿Te sientes mejor?, preguntó alegremente al verme. Mucho mejor, respondí, mi voz fría y contenida. Su risa no duraría mucho. Mis piernas temblaban mientras me quedaba en la habitación de Lila, mirando la imagen congelada en su tablet. La grabación, aunque de baja calidad, era una prueba aplastante. Pero eran las voces, las risas, los susurros lo que seguía repitiéndose en mi mente como una melodía maldita. Sofía y Marcus, juntos en mi salón, como si el mundo no importara. La forma en que ella le sonreía, las caricias casuales, las bromas privadas. Era demasiado. Lila estaba sentada a mi lado en la cama, con su pequeño cuerpo temblando levemente. No podía mirarla. No soportaba que viera lo destrozado que estaba. Era demasiado joven para entender el peso de la traición, pero lo bastante mayor como para reconocer la verdad cuando la tenía delante. No sabía qué hacer, dijo con un hilo de voz, rompiendo el silencio sofocante. No quería hacerte daño, pero pensé que tenías que saberlo. Hiciste lo correcto, logré decir, aunque la garganta me ardía y mi voz sonaba como si no fuera mía. Le puse una mano en el hombro, intentando transmitirle algo de calma. No te preocupes por esto, me encargaré yo. Ella asintió, pequeña, insegura. La abracé brevemente, besé su cabeza y le pedí que se quedara en su habitación. Mis manos temblaban mientras recogía la tablet y salía. Cada paso de regreso a la cocina pesaba más, y cada risa de Sofía me taladraba el pecho como un cuchillo. Al llegar a las escaleras, me detuve. Las imágenes volvían a mi mente. Marcus inclinándose hacia ella, Sofía acariciándole el brazo, la sonrisa de Claire cuando los interrumpió. Mejor paren antes de que despierte, había dicho. No como advertencia, no como un reproche, solo como una burla, como si su traición fuera una broma más. Me quedé en el pasillo, respirando entrecortadamente, con el pulso retumbando en mis oídos. Sofía enjuagaba tazas de café, tarareando por lo bajo. Se veía tan normal, tan tranquila, como si no hubiera destruido los cimientos de nuestro matrimonio. ¿Te sientes mejor?, preguntó alegremente, lanzándome una mirada por encima del hombro. Asentí, forzando una expresión neutra. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Su sonrisa fue radiante, como si no notara el filo de mi tono. Secó sus manos con una toalla y me pasó un plato con tostadas. Come algo. Te quedaste dormido anoche. Gracias, murmuré, sentándome a la mesa. Marcus estaba cerca, bebiendo café, con una sonrisa burlona en los labios. Noche dura, ¿eh?, dijo, con un tono cargado de falsa preocupación. Algo así, respondí, clavando mis ojos en los suyos. No se inmutó, ni siquiera apartó la mirada. Su confianza era exasperante, su comodidad en mi casa, insoportable. Apreté los puños debajo de la mesa, clavándome las uñas en las palmas para contenerme. Sofía seguía moviéndose por la cocina, charlando con Claire, riéndose de sus bromas, completamente ajena o indiferente a la tormenta que hervía dentro de mí. Cada toque entre ella y Marcus, cada mirada robada, era como un puñal retorciéndose más en mi pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Más? La miré, buscando algún rastro de la mujer con la que me había casado, la mujer que había amado durante años, pero solo vi a una extraña, fría, calculadora e irreconocible. Necesitaba pruebas, más que el vídeo, más que mi instinto, algo innegable que destruyera todas sus excusas, todas sus mentiras. Cuando Sofía salió a atender una llamada, la seguí al pasillo. Me miró, sorprendida. ¿Todo bien?, preguntó con un tono demasiado casual. Sí, respondí, forzando una sonrisa tensa. Solo quería decirte que estaba pensando en organizar un viaje familiar este fin de semana. ¿Al lago, tal vez? Parpadeó, desconcertada. ¿Al lago? ¿En serio?
¿Por qué no? Me encogí de hombros intentando sonar despreocupado. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos en familia. Claire se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo con malicia. Parece que alguien está sentimental. Marcus rió, lanzándole una mirada a Sofía. Podría ser divertido, aire fresco, un descanso de todo este drama. Le sostuve la mirada. Mi expresión era inescrutable. Sí, un descanso del drama suena perfecto. Sofía dudó un momento y luego asintió. Claro, suena bien. Me obligué a sonreír, aunque mi estómago estaba revuelto. Genial. Empezaré a planearlo. Esa noche, después de que todos se fueran, esperé a que Sofía se durmiera para entrar a la habitación de Lila y recuperar la cámara. Las grabaciones seguían allí, crudas, demoledoras. Las volví a ver, con el corazón latiendo con fuerza mientras la traición se desplegaba en la pantalla. ¿Crees que sospeche algo? La voz de Sofía, baja, conspiradora. Marcus rió suavemente. Por favor, Ethan es un ingenuo. Se quedó dormido antes de que empezáramos. Sus palabras me quemaron como ácido, grabándose en mi mente. No solo me traicionaron, se burlaban de mí en mi propia casa, con mi hija durmiendo a pocos pasos. Apagué la tablet, las manos temblorosas. Esto no era solo una infidelidad, era algo calculado, premeditado, cruel. A la mañana siguiente me levanté temprano, decidido a dar el primer paso para recuperar el control. Mientras Sofía dormía, tomé su teléfono y lo conecté a mi portátil. Ella pensaba que era lista, borrando mensajes y registros de llamadas, pero subestimó mi determinación. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Decenas de mensajes entre ella y Marcus, cada uno más incriminatorio que el anterior. Burlas sobre mí, planes para sus encuentros, incluso transacciones de dinero que me helaron la sangre. Cuando Sofía se despertó, yo estaba sentado en la mesa, bebiendo café y fingiendo leer las noticias. Ella bajó, con el pelo despeinado, y me besó en la mejilla como si nada. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café. «¿Te has levantado temprano?» «No podía dormir», respondí, manteniendo un tono neutral. No notó la tensión en mi voz. O si lo hizo, no le importó. La observé mientras revisaba su móvil, completamente ajena a lo que yo sabía. Su risa, su indiferencia, su despreocupación, todo me irritaba. Ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero yo sí, y estaba harto de ser el tonto. La idea me golpeó como un rayo mientras la miraba moverse por la cocina como si nada hubiera pasado. Su risa aún resonaba en mis oídos desde la noche anterior, pero ahora me parecía hueca, como una sinfonía cruel que ocultaba la traición. Si iba a enfrentarla a ella y a Marcus, no podía actuar impulsivamente. Necesitaba control. «Tal vez deberíamos hacer una barbacoa este fin de semana», dije casualmente, rompiendo el silencio. Sofía se detuvo a mitad de paso, mirándome con leve sorpresa. «¿Una barbacoa este fin de semana?» «Sí», respondí, manteniendo un tono ligero. «Invitar a algunas personas. Ya sabes, pasar un buen rato». Dudó, entrecerrando los ojos, como tratando de leer mis intenciones. «Has estado raro últimamente, Ethan. ¿Qué es todo esto?» Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Simplemente pensé que sería bonito. Aire fresco, buena comida, tiempo juntos. Hace mucho que no organizamos nada. Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa. La sospecha en sus ojos se desvaneció. «Está bien, claro. Le escribiré a Claire y a Marcus. Seguro que les encanta la idea». Perfecto. El resto de la semana pasó entre preparativos. Sofía se volcó en organizar la barbacoa con su entusiasmo habitual, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Hizo listas, compró cosas, incluso bromeó sobre lo difícil que era mantener las apariencias. Sus palabras me dolían, pero me mantuve firme. Me comporté como el esposo ejemplar, sonriendo a sus bromas, asintiendo a sus planes, mientras me preparaba para lo que sería el principio del fin. Para el sábado por la tarde, nuestro jardín estaba transformado. Luces colgantes brillaban sobre nuestras cabezas.
La parrilla estaba llena de filetes y pollo, y el aroma a carbón impregnaba el aire. Sofía iba de un lado a otro como la anfitriona perfecta, riendo mientras Claire y Marcus llegaban. Marcus entró con su actitud de siempre, relajado, llevando un paquete de cervezas en la mano. Su sonrisa burlona hizo que mi sangre hirviera, pero me obligué a mantener la calma. Claire lo seguía de cerca, con una mirada cómplice, como si supiera un secreto que nadie más conocía. Vaya, Ethan, dijo Marcus, dándome una palmada en el hombro. El lugar está increíble. Te has lucido. ¿Cualquier cosa por buenos amigos? Respondí, mi voz firme pero fría. Tomad algo de beber, sentíos como en casa. Marcus se rió, mirando a Sofía mientras abría una cerveza. Ella le sonrió, una sonrisa que solía ser mía, y mis puños se apretaron a los lados. Claire se acercó a la parrilla, su copa de vino ya a medio vaciar. Esto está bien, comentó, con un tono cargado de sarcasmo. Como en los viejos tiempos. Sí, respondí, mirándola fijamente. Como en los viejos tiempos. La noche se desarrolló como una danza cuidadosamente coreografiada. Sofía y Marcus se lanzaban miradas sutiles, con toques breves pero reveladores. Claire flotaba entre ellos. Sus sonrisas y comentarios afilados avivaban el fuego que me quemaba por dentro. Los observaba a todos, tomando nota de cada interacción, cada gesto de complicidad. No era solo una aventura, era un juego para ellos, un chiste retorcido a mi costa. Pero pronto, el chiste sería sobre ellos. Ethan, tienes que probar este vino, dijo Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. Me tendió una copa, sus ojos brillando con una calidez que ahora me resultaba venenosa. La tomé, forzando una sonrisa. Claro, gracias. Se quedó un momento, buscando algo en mi mirada. ¿Estás bien? Has estado callado esta noche. Estoy bien, respondí, mi tono sereno, solo absorbiéndolo todo. Ella asintió, aparentemente satisfecha, y volvió con Marcus, que charlaba animadamente con Claire. Mi estómago se revolvía mientras la veía reírse de sus chistes, rozando su brazo como si fuera lo más natural del mundo. A medida que avanzaba la noche, dejé que la conversación fluyera, guiándola con cuidado para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con su farsa. Marcus contaba historias de sus recientes viajes de negocios. Sofía añadía anécdotas propias, y Claire lanzaba sus comentarios mordaces de siempre. ¿Te acuerdas de aquel fin de semana en la montaña? Preguntó de pronto Claire, lanzando una mirada hacia Sofía. Sofía se tensó apenas por un segundo antes de reírse. Oh, sí, fue divertido. Deberías haber venido, Ethan. Levanté una ceja, manteniendo mi expresión neutra. Parece que lo pasaron bien. Lo fue, dijo Marcus, sonriendo aún más. Uno de los mejores viajes que hemos tenido en mucho tiempo. Sofía le lanzó una mirada fugaz que decía más que 1000 palabras. Bebí un sorbo largo, guardando ese momento en mi memoria. Cada desliz, cada paso en falso, era otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Cuando la noche por fin llegó a su fin, me levanté y levanté mi copa en un brindis falso. Por los buenos amigos y la compañía honesta, dije, mi voz firme pero cargada de significado. La sonrisa de Sofía se desvaneció, sus ojos buscaron a Marcus. Claire se recostó en su silla, una sonrisa molesta jugando en sus labios. Y por las pequeñas cosas que nos unen, añadí, fijando mi mirada en Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se removió incómodo en su asiento y la sonrisa de Claire se ensanchó. Sofía abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Gracias por venir esta noche, dije, mi tono casual pero definitivo. Ha sido esclarecedor. Cuando se marcharon, me quedé de pie en la puerta, observando cómo desaparecían en la noche. Sofía se quedó un momento, su expresión indescifrable. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, su voz suave. Estoy bien, respondí, mi sonrisa afilada y fría. Mejor que nunca. Ella dudó, luego asintió y siguió a Marcus hasta el coche.
Mientras las luces traseras se desvanecían en la distancia, cerré la puerta y solté un largo y tembloroso suspiro. El escenario estaba preparado. Los jugadores estaban en posición. Y mañana comenzaría el verdadero juego. La noche siguiente, cuando los últimos rayos dorados del sol se escondieron en el horizonte, supe que había llegado el momento. La barbacoa había sido el terreno de ensayo perfecto, un preludio silencioso para la tormenta que estaba a punto de desatar. Ellos no tenían ni idea. Sofía, Marcus, Claire, pensaban que se habían salido con la suya. Sus risas arrogantes, sus miradas cómplices y su comportamiento descarado en mi casa les iba a pasar factura. Me senté en el salón, esperando. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico en la cocina. Sofía estaba arriba, arreglándose, completamente ajena a la guerra que hervía bajo mi fachada calmada. Miré el mando a distancia en mi mano. Apunté con el dedo a Claire. Déjala hablar. Ella ha estado metida en todo esto, ¿verdad? Mirando, riéndose, fomentando. Eres tan culpable como ellos. Claire se encogió de hombros. Su sonrisa arrogante permanecía intacta. Te lo dije antes, Ethan. Has sido demasiado ciego para ver lo que estaba ocurriendo justo delante de tus narices. Pero bueno, supongo que más vale tarde que nunca. Me giré de nuevo hacia Sofía, mi voz baja, cargada de peligro. Así que dime, ¿cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? ¿Cuántas veces te has reído de mí mientras yo estaba trabajando o dormido? Ella bajó la mirada, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero ya no sentía compasión. ¿Cuántas veces te acostaste con él aquí mismo, en nuestra casa? Marcus levantó las manos, como si quisiera calmarme. Vamos, Ethan. No lo hagas peor de lo que es. ¿Peor? Repetí con una carcajada amarga. Marcus, ya he visto suficiente. Tú y Sofía se han reído de mí, me han utilizado. No era así, Ethan, de verdad. No quiero tus disculpas. Interrumpí con frialdad. Quiero que te vayas. Sofía intentó hablar, pero la corté. Y tú también, Sofía. No quiero verte ni un segundo más en esta casa. Se quedó paralizada, sus ojos llenos de pánico. Ethan, por favor. No hay nada más que decir, contesté con voz helada. Marcus miró a Sofía, luego a Claire, y se dio la vuelta para salir. Sofía lo siguió, sus pasos torpes, las lágrimas cayendo por su rostro. Claire se quedó unos segundos más, observándome con esa mirada burlona. Buena suerte, Ethan, dijo finalmente, y salió detrás de ellos. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el sofá, sintiendo cómo la tensión se disolvía lentamente. El silencio era pesado, pero también liberador. La traición dolía, pero al menos ahora tenía la verdad, y a partir de ese momento, todo cambiaría, porque ya no sería más la víctima. ¿De verdad crees que esto es una broma? ¿Que es una simple aventura que puedes esconder bajo la alfombra? Has destruido nuestra familia, Sofía. Lo has destruido todo. Ella se desplomó en el sofá, con las rodillas temblando, la cara enterrada entre las manos. No quería que pasara así. Sollozó. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Respondí, la rabia encendida. No te importaba, Sofía. Si te hubiera importado, no lo habrías hecho. No habrías reído de ello. No lo habrías hecho. No lo habrías metido a él en esto. Marcus intentó acercarse a la puerta, las manos levantadas en señal de defensa. Escucha, Ethan, lo siento, me voy, solo no hagas ninguna locura. Me interpuse en su camino, los puños apretados. No te vas a ir hasta que yo diga. Vas a quedarte aquí y escuchar cada palabra. Vas a oír exactamente el tipo de hombre que eres. El silencio era absoluto. Incluso Claire dejó de sonreír, con los ojos bien abiertos ante la escena. Miré a Sofía, mi voz baja pero cargada de rabia. ¿De verdad crees que esto termina aquí, Sofía? No. Esto es solo el principio. Y cuando acabe contigo, lamentarás cada mentira, cada traición, cada risa. El ambiente estaba cargado,
el aire espeso por todo lo que no se decía. Sofía sollozaba en silencio. Marcus no paraba de moverse, inquieto. Y por fin, Claire parecía incómoda. Me di la vuelta y salí de la habitación, el corazón latiendo con fuerza, la cabeza a mil. La confrontación había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la casa estaba en un silencio inquietante. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada rincón parecía devolverme el eco de todo lo que se había dicho la noche anterior. Sofía permanecía arriba, seguramente evitando verme, mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina, con una taza de café ya frío. Mi mente no paraba, reviviendo cada palabra, cada llanto, cada excusa patética. No había terminado, ni de lejos. Necesitaba más que una simple confrontación. Necesitaba claridad, pruebas y control. Lo que había descubierto era devastador, pero algo me decía que había más. Era una traición que no solo era emocional o física, sino calculada. Y si había algo que no soportaba, era que me tomaran por tonto. Mientras ella seguía encerrada en su habitación, agarré su móvil de la encimera. Pensaba que era lista, borrando mensajes y registros de llamadas. Pero yo había ido un paso por delante. Ya había hecho una copia de seguridad de sus datos en mi portátil días atrás, sabiendo que este momento llegaría. Conecté el teléfono, mis manos firmes a pesar del torbellino dentro de mí. Y ahí estaba. Los mensajes entre ella y Marcus no solo hablaban de encuentros a escondidas o de burlas sobre mí. No, eran mucho peores. Hablaban de transferencias de dinero, de cuentas secretas y de planes que me helaron la sangre. Sofía. La transferencia está programada para la próxima semana. No notará nada. Marcus. Bien. Una vez hecho, tendremos lo que necesitamos. Sentí que el estómago se me retorcía al seguir leyendo. No solo me estaban engañando, estaban planeando desviar dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas ocultas a nombre de Marcus. Había menciones de préstamos que yo nunca había aprobado, de inversiones de las que no sabía nada, e incluso de planes para mudarse a otro estado. Me quedé sentado, el corazón martillando en mi pecho. Esto no era solo una infidelidad, era fraude. Me estaban utilizando, desmontando mi vida pieza a pieza mientras se reían a mis espaldas. El siguiente paso estaba claro. Necesitaba un aliado. Llamé a mi abogada, Diana. Era directa, implacable, y no se andaba con rodeos. Le conté todo por teléfono. Lo que había descubierto, el vídeo, los documentos financieros, los mensajes. Hubo un silencio al otro lado antes de que finalmente hablara. Ethan, esto ya no es solo un caso de divorcio. Esto es un delito. Tienes un caso sólido de fraude, malversación y conspiración. Sus palabras eran como un salvavidas. Por primera vez en días, sentí que estaba recuperando el control. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz firme a pesar del caos. Diana trazó un plan: reunir todas las pruebas posibles, documentar absolutamente todo y mantener la calma. Vamos a tenderles una trampa, dijo. Si todavía están intentando mover dinero, tenemos que pillarlos en el acto. Así tu caso será indiscutible. Acepté, colgando con una sensación renovada de propósito. Pero al volver al portátil, surgió un giro inesperado. Una notificación de correo, un simple ping que casi ignoro. Pero el remitente me dejó helado. Rachel, la esposa de Marcus. Su mensaje era breve pero urgente. Ethan, tenemos que hablar. He descubierto algo. Reúnete conmigo en el parque mañana, al mediodía. Por favor, no ignores esto. Mi primer instinto fue pensar que era otro intento de manipulación, otro juego más. Pero algo en su tono era diferente. Desesperado, quizás hasta genuino. Contra mi mejor juicio, respondí. Al día siguiente, me reuní con Rachel en un banco apartado del parque. Se la veía desaliñada, la compostura habitual reemplazada por una energía nerviosa y temblorosa. Sus ojos miraban a todas partes, como si esperara que alguien los estuviera vigilando. Ethan, dijo, su voz baja. Gracias por venir.
Dímelo rápido, respondí con frialdad. No estoy de humor para juegos. Sus manos temblaban mientras me entregaba un sobre Manila. Revisé la computadora de Marcus después de tu barbacoa, susurró. Pensaba que encontraría más mensajes, pero en su lugar encontré esto. Abrí el sobre y saqué el contenido. Contratos, correos electrónicos, hojas de cálculo. A simple vista, parecían documentos de negocios, pero al leer más detenidamente, todo empezó a encajar. No eran simples registros financieros. Eran pruebas de un plan perfectamente calculado. Sofía y Marcus no solo me estaban robando, estaban desviando dinero a cuentas offshore, creando préstamos e inversiones falsas para encubrirse. Había menciones de una transferencia final que me dejaría completamente arruinado, mientras ellos desaparecían con todo. Planeaban huir, dijo Rachel con la voz temblorosa. Me dijo que solo era un asunto, pero esto es otra cosa. Mis manos temblaban mientras miraba los documentos. La magnitud de la traición era abrumadora. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, mi voz fría. Ella bajó la mirada, con un atisbo de culpa en el rostro. Porque yo no firmé para esto. Creía que conocía a Marcus, pero es un monstruo. No voy a dejar que te destruya, ni a ti, ni a mí. La observé durante un largo momento, buscando cualquier señal de engaño, pero solo vi miedo y arrepentimiento. Esa noche, volví a llamar a Diana, mi abogada, y le envié los documentos que me había dado Rachel. Guardó silencio un momento antes de soltar un silbido bajo. Esto lo cambia todo, dijo. Tenemos que actuar rápido. Si están planeando una última transferencia, hay que pillarlos con las manos en la masa. ¿Estás listo para esto, Ethan? Cerré los ojos, exhalando lentamente. Nunca he estado más listo. El plan ya estaba en marcha. Sofía y Marcus me habían subestimado, pero su red de mentiras se desmoronaba. Con cada nuevo descubrimiento, mi determinación se fortalecía. Esto no se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de justicia, y no iba a detenerme hasta que pagaran por cada traición. La noche antes de ejecutar la trampa, me senté solo en mi despacho, mirando la montaña de pruebas que había reunido. Cada correo, cada mensaje, cada documento financiero era un clavo más en el ataúd de Sofía y Marcus. Diana había diseñado el plan perfecto, una trampa tan precisa que no dejaría espacio para la huida. El riesgo era enorme. Si sospechaban algo, podían desaparecer y llevarse todo. Pero no tenía otra opción. Era mi momento de recuperar el control y poner fin al caos que habían traído a mi vida. A la mañana siguiente, ejecuté la primera parte del plan. Usando una de las cuentas ficticias que Marcus y Sofía habían utilizado antes, configuré una transacción falsa, lo suficientemente grande como para tentarlos, pero lo bastante discreta para no levantar sospechas. Diana había conectado la cuenta a un software que rastreaba cada movimiento en tiempo real. Me senté en mi despacho, observando la pantalla con cada nervio de mi cuerpo a flor de piel. El anzuelo estaba listo. Solo podía esperar. Los minutos se sintieron como horas hasta que finalmente sucedió. Una notificación apareció en la pantalla. Una solicitud de transferencia. Los datos de la cuenta eran inconfundibles. La dirección IP de Marcus había iniciado la transacción, desviando dinero de mi cuenta ficticia a una de las cuentas offshore que Rachel había descubierto. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Una segunda solicitud apareció. Esta provenía del portátil de Sofía. Ella también estaba metida en esto, moviendo el dinero en perfecta coordinación con Marcus. Diana me llamó momentos después, su voz llena de satisfacción. Lo tenemos, Ethan. La evidencia es indiscutible. Estoy contactando a las autoridades ahora. Una hora más tarde, aparqué frente a la casa de Marcus, esperando. Era una sensación extraña. La calma antes de la tormenta. Había pasado semanas desenredando sus mentiras, y ahora todo estaba a punto de derrumbarse. Las patrullas llegaron en silencio, con las luces apagadas. Los agentes salieron de los coches, sus movimientos rápidos y decididos. Me quedé en el coche, observando cómo se acercaban a la puerta principal. Cuando Marcus abrió,
Su rostro pasó de la confusión al pánico. Lo esposaron mientras balbuceaba excusas. ¿Qué es esto? Esto es un error. No pueden hacerme esto. Pero sus protestas no sirvieron de nada. Poco después, otro coche patrulla llegó a mi casa. No estuve allí para verlo, pero Diana me mandó un mensaje. Sofía ha sido arrestada. Se acabó. Las consecuencias no tardaron en llegar. La noticia de las detenciones se esparció rápidamente entre nuestro círculo social. Amigos y colegas que antes elogiaban el encanto de Sofía, ahora susurraban sobre su engaño. Marcus también se convirtió en el hazmerreír, su reputación destruida para siempre. Pero lo más impactante fue cuando Rachel me llamó esa noche. Su voz temblaba, una mezcla de alivio y tristeza. Ethan, dijo, enfrenté a Marcus después de que saliera bajo fianza. Admitió todo, todas las mentiras, los planes. Se acabó para él, para los dos. Asentí, aunque ella no podía verlo. Gracias, Rachel. Si no hubiera sido por ti, no sé si habría podido detenerlos a tiempo. La voz de Rachel se quebró. Voy a pedir el divorcio. No puedo mirarlo de la misma manera. Debería haberlo visto antes. No supe qué decir. El dolor en su voz reflejaba el mío, pero no quedaba nada que salvar para ninguno de los dos. Al día siguiente, Diana y yo nos reunimos para finalizar los trámites legales. Con las pruebas que habíamos reunido, Sofía y Marcus enfrentaban múltiples cargos, incluidos fraude, malversación de fondos y conspiración. Diana estaba segura de que no se librarían del castigo. Hiciste lo correcto, Ethan, me dijo mientras cerrábamos la reunión. Esto nunca se trató solo de dinero, era sobre justicia. Tenía razón. Ver cómo sus mentiras se derrumbaban bajo el peso de la verdad me dio un sentido de cierre que no creía posible. Esa noche, me senté con mi hijo Logan para explicarle lo que había pasado de una forma que pudiera entender. Sus ojos grandes estaban llenos de confusión y tristeza, pero mientras hablaba, vi un destello de algo más. Orgullo. Papá, dijo suavemente, me alegra que no los dejaras salirse con la suya. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que Sofía o Marcus hubieran hecho. Me recordaron por qué había luchado tan duro, por qué me negué a rendirme. En los días que siguieron, comencé a reconstruir. La casa, antes llena de tensión y engaños, se sentía más ligera. Logan y yo empezamos a crear nuevas rutinas, nuevos recuerdos. No fue fácil. Hubo momentos en que el peso de todo amenazaba con aplastarme, pero cada día se sentía como un paso hacia adelante. En cuanto a Sofía y Marcus, sus vidas siguieron desmoronándose. El juicio sacó sus secretos a la luz para que todos los vieran. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y codicia, y las vidas que habían construido con tanto cuidado se redujeron a polvo. Pero para mí, la tormenta había pasado. La trampa estaba tendida, la verdad había sido revelada y la justicia se había servido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La casa se sentía vacía en los días posteriores a las detenciones de Sofía y Marcus. Los ecos de su traición parecían quedarse en cada habitación, en cada rincón donde antes reinaban las risas y la confianza. Pero ahora solo había silencio. Un silencio que me reconfortaba, pero también me obligaba a enfrentar los escombros que habían dejado atrás. Logan, mi hijo, era la prioridad. Era demasiado joven para entender completamente la magnitud de lo que había sucedido, pero lo suficientemente mayor para sentir el cambio en nuestras vidas. Una tarde, me senté con él, manteniendo mi tono suave pero firme. Logan, hay algo que necesito explicarte, comencé, mi voz firme a pesar del peso de mis palabras. Me miró, sus ojos llenos de curiosidad y miedo. ¿Es por mamá? Asentí. Sí, probablemente hayas notado que no está aquí. Ha tomado decisiones que lastimaron a nuestra familia, decisiones que significan que ya no vivirá con nosotros. Frunció el ceño, sus manitas agarrando el borde del sofá. ¿Es por ese video? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había intentado protegerlo de lo peor,
pero era más listo de lo que le había dado crédito. Sí, admití, con la garganta cerrada. Pero no es tu trabajo preocuparte por eso. Yo me encargaré de todo. Lo único que quiero es que sigas siendo el chico increíble que siempre has sido. Logan me miró durante un largo momento, su expresión imposible de leer. Luego asintió. Está bien, papá. Confío en ti. Sus palabras fueron un salvavidas. Un recordatorio de por qué había luchado tanto por exponer la verdad. Lo abracé con fuerza, jurando en silencio protegerlo de las consecuencias tanto como pudiera. Mientras tanto, el desmoronamiento público de Sofía y Marcus continuó. La noticia de sus arrestos se difundió rápidamente en nuestro círculo social, convirtiendo a viejos conocidos en espectadores hambrientos de chismes. Yo mantenía la cabeza baja, evitando involucrarme en rumores, pero no podía escapar de las miradas y los murmullos. Parecía tan perfecta, murmuró alguien en el supermercado mientras pasaba. Marcus también, agregó otra voz. Demuestra que nunca conoces realmente a alguien. Por primera vez, esas palabras no me dolieron. No importaban. Había enfrentado la peor traición imaginable y había salido adelante. Que hablaran lo que quisieran. Diana, mi abogada, me mantenía al tanto de los procedimientos legales. Con la montaña de pruebas que habíamos reunido, el caso contra Sofía y Marcus era sólido como una roca. Enfrentaban cargos de fraude, malversación y conspiración, y Diana me aseguró que el tribunal iba a ser un ejemplo de ellos. Las victorias legales, aunque satisfactorias, no podían deshacer el daño que habían causado. La tensión financiera, las cicatrices emocionales, todo permanecía como un fantasma, rehusando desaparecer. Una noche, mientras ordenaba el caos financiero que quedaba, recibí una llamada de Rachel, la esposa de Marcus. Su voz sonaba suave ahora, despojada de la amargura que antes tenía. Ethan, comenzó con cautela. Solo quería decirte, gracias por todo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Por exponerlos. Por darme la fuerza para irme, dijo. Después de enfrentar a Marcus, presenté la solicitud de divorcio. Estoy empezando de nuevo, y da miedo. Pero también es liberador. No creo que lo hubiera logrado sin ti. Sus palabras flotaron en el aire, agridulces pero sinceras. Me alegra que sigas adelante, Rachel. Te mereces algo mejor que lo que él te dio. Tú también, respondió con un tono firme. Logan y yo empezamos a crear nuevas rutinas, pequeños cambios que se sentían como logros enormes. Las noches de películas se convirtieron en una tradición, al igual que las caminatas los fines de semana y las salidas espontáneas por helado. La casa, antes un campo de batalla, empezó a sentirse como un hogar de nuevo. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, Logan se volvió hacia mí y dijo: «Estoy orgulloso de ti, papá, por defenderte». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Eran un recordatorio de por qué había luchado tanto, por qué me había negado a dejar que la traición de Sofía y Marcus me definiera. Cuando se anunció el veredicto, una parte de mí se sintió vindicada, pero no había alegría en ello. La justicia no era venganza, era cierre. Mientras estaba sentado en la sala, esperando que comenzara la sentencia, no pude evitar mirar a Sofía. Se veía diferente, más pequeña, apagada, una sombra de la mujer que una vez conocí. La confianza, el encanto, la fachada cuidadosamente construida con la que se había defendido como una armadura, se habían desvanecido. Ahora solo quedaba alguien que apenas reconocía. Alguien roto. Cuando el juez dictó su sentencia, 5 años de prisión por fraude y malversación, Sofía no lloró ni suplicó. Simplemente asintió, con los hombros caídos, como si el peso de sus decisiones por fin la aplastara. La sentencia de Marcus llegó poco después. Su rostro pálido, demacrado. Evitó mi mirada, aunque yo no aparté los ojos. Me había robado más que dinero. Me había robado la confianza, la paz y años de mi vida. Su condena de 8 años me pareció justa, aunque nunca podría devolverme lo que había perdido. Después de la sentencia,
Salí del tribunal, el aire frío golpeándome la piel. Diana caminaba a mi lado, con expresión serena, satisfecha. Pues ya está, dijo, entregándome un montón de documentos. Tienes la custodia total de Logan, la casa, y los activos del negocio están seguros. Se acabó, Ethan. Asentí, soltando un suspiro que no sabía que contenía. Gracias, Diana, por todo. Me dedicó una pequeña sonrisa. Solo asegúrate de que nadie vuelva a aprovecharse de ti. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con Logan, comiendo comida para llevar mientras me contaba sobre su día en la escuela. Sus risas llenaron la casa, recordándome lo que realmente importaba. Luché esta batalla no solo por mí, sino por él, para darle una vida libre de engaños, un hogar donde pudiera sentirse seguro. Cuando se fue a la cama, abrí mi portátil y comencé a redactar un correo electrónico. No era para Sofía ni para Marcus. Ellos ya no merecían mis palabras. Era para los amigos y familiares que se habían visto atrapados en medio de todo, los que dudaron, juzgaron y susurraron a mis espaldas. El asunto era sencillo. La verdad. Escribí con una claridad que no había sentido en meses. No oculté detalles, pero tampoco los exageré. Expliqué los hechos, la aventura de Sofía y Marcus, sus planes financieros, su traición. Una semana después, recibí una carta de Sofía. Era su letra inconfundible, firme pero temblorosa, como si cada palabra hubiera sido escrita con el pulso del arrepentimiento. El sobre estaba arrugado, ligeramente húmedo en una esquina, como si en algún momento hubiera estado entre sus manos demasiado tiempo. Quizás dudó. Quizás pensó en no enviarla. Quizás deseó poder decirme todo esto en persona y no se atrevió. Dentro, un papel doblado con cuidado, las marcas de doblez indicando que había sido abierto y leído muchas veces antes de llegar a mí. Y ahí, en tinta azul desvaída, su voz regresaba una vez más. Ethan, no espero tu perdón, ni siquiera espero tu comprensión. Pero necesito que sepas que lo siento, no por haberme atrapado, no por haber quedado expuesta, sino por todo lo que permití que se rompiera entre nosotros. Perdí de vista lo que realmente importaba. Te perdí a ti. Perdí a Logan. Fui cobarde, incluso cuando parecía fuerte. Me escondí detrás de excusas, tras decisiones necesarias, tras silencios. Y en ese proceso, me alejé tanto de mí misma que ya no reconocía lo que quedaba. No quiero justificarme. No hay justificación suficiente. Solo hay dolor y una tristeza persistente por todo lo que podríamos haber sido y no fuimos. Tal vez ahora te sientas más libre. Tal vez me odies un poco menos. O un poco más. Solo quería que supieras que en medio de todo, incluso en lo peor, hubo momentos en los que sí te amé. Momentos reales. No estoy escribiendo para pedir otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero espero, de verdad, que algún día puedas encontrar paz, aunque no sea conmigo, especialmente si no es conmigo. Sofía. Volví a doblar la carta con manos que no sabía si temblaban por la ira, la tristeza o la nostalgia. Me quedé un largo rato mirándola, como si las palabras pudieran cambiar al releerlas. No lo hicieron. Pero algo sí cambió. Yo. La leí 2 veces antes de doblarla y guardarla en un cajón. No cambiaba nada. Su disculpa era demasiado poco, demasiado tarde, pero no sentí rabia. Sentí cierre. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Logan y yo encontramos un ritmo, uno basado en la confianza y la honestidad. La casa, que antes era un campo de batalla, volvió a ser un hogar. Volqué mi energía en el negocio, reconecté con amigos y reconstruí las partes de mi vida que Sofía había intentado destruir. Una tarde, mientras veíamos una película, Logan se volvió hacia mí con una sonrisa. Me gusta cuando estamos solo tú y yo, papá. Se siente mejor. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Yo también, hijo, le dije, despeinándole el cabello. Yo también.
Meses después, estaba en el patio, mirando las luces que aún colgaban de la noche de la barbacoa. Se balanceaban suavemente con la brisa, un recordatorio lejano del caos que había sucedido bajo ellas. Pero ahora se sentían diferentes, pacíficas. No necesitaba venganza para seguir adelante. No necesitaba que Sofía o Marcus sintieran remordimiento. Lo que necesitaba era lo que por fin había encontrado: libertad. Mientras me giraba para volver a entrar en la casa, me detuve y miré hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban arriba y por primera vez en meses me sentí completo. La traición me había puesto a prueba en todas las formas imaginables. Me había roto, me había humillado y me había forzado a reconstruirme. Pero al final salí más fuerte. Y para Sofía, Marcus y cualquiera que haya pensado que podía aprovecharse de mí, tenía un último mensaje. Nunca subestimes a los que parecen callados.